¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, doctora Roxana Cáceres. Muy buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana, hoy día es martes 4 de julio y empezamos con mucho entusiasmo un nuevo programa de Cuerpo Médico en vivo y en directo para todo el Perú y siempre agradecidos a todos ustedes por la confianza y por la preferencia de consultar todas sus inquietudes en salud a través de este programa. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están por casa? Hoy día estamos más que felices porque siempre nuestro objetivo es llevar información de salud, pero que sea útil, con consejos prácticos para que puedan mejorar su estilo de vida. Así es, y eso también gracias a nuestros expertos de diferentes centros hospitalarios públicos y privados que vienen aquí a Cuerpo Médico a brindar todos sus consejos y experiencias a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Doctor, y hoy día tenemos un gran tema, como siempre, pancreatitis. ¿Y qué es eso? Es la inflamación del órgano páncreas, que es el encargado de formar enzimas, hormonas que nos ayudan a la digestión. Pero si esto no está funcionando bien, vamos a tener un dolor intenso, náuseas, vómitos. Y los factores pueden ser múltiples, como por ejemplo la alimentación, el alcohol, medicamentos, que hoy día vamos a aprender. Sin duda, este órgano es fundamental en la economía de nuestro cuerpo y obviamente puede esta presentarse inflamación de carácter agudo, de carácter crónico. Vamos a hablar acerca de factores de riesgo. Quizá muchos que nos llamen el día de hoy no tengan pancreatitis, pero van a querer evitarla y quieren saber qué factores de riesgo, qué tenemos que hacer y en caso de que eso se presente, orientarlos cómo acudir a un centro de salud para resolver este problema que puede ser muy delicado y hasta mortal. Y hoy día tenemos nuestro bloque de medicina tradicional con nuestro biólogo Jorge Cabrera, que nos va a enseñar las múltiples medicinas tradicionales para esta pancreatitis. Así que tenemos hoy día un programa muy especial, un día soleadito, y ya volvemos después del corte con Cuerpo Médico. El día de hoy Cuerpo Médico tiene un programa dedicado a la pancreatitis. Y cuando hablamos de esta inflamación del páncreas, estamos hablando de una patología realmente muy importante de un órgano trascendente, que tiene funciones endocrinas. Todos ustedes habrán escuchado de la insulina, que es tan importante en el metabolismo de la energía. Habrán escuchado de estas otras funciones exocrinas, que son una serie de enzimas que sirven para la digestión tanto de los hidratos de carbono, de los lípidos, como de las proteínas. En realidad, las funciones del páncreas son esenciales para la vida de una persona y su subsistencia. Pero este órgano noble detrás del estómago se inflama, a veces de manera aguda, a veces de manera crónica, y obviamente puede constituirse en una enfermedad muy peligrosa. Y hoy día vamos a hablar acerca de cómo sucede este problema, cuáles son los factores de riesgo, quiénes son aquellas personas, hombres o mujeres, que pueden padecer esta enfermedad y qué hacer para prevenirlo o, en todo caso, para tratarlo oportunamente, porque como lo dijimos hace un momento, esto podría ser hasta mortal si es que se presenta de manera muy grave, puede poner en riesgo la salud de una persona y, por supuesto, colocarse en riesgo. Y para este importante tema tenemos hoy la grata visita a la doctora Leslie Viverach. Ella es gastroenteróloga del Hospital Sergio Bernales, a quien le agradecemos la gentileza de su presencia para departir sus experiencias a todos nuestros televidentes en todo el país, porque Cuerpo Médico realmente tiene una audiencia formidable y nos encanta llevar ese mensaje, sobre todo de orientación y cuidado, a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Doctora, bienvenida, un placer tenerla aquí para poder desarrollar todas las dudas que tenemos y sobre todo cuáles van a ser los cuidados si ya tuve pancreatitis, cómo lo puedo evitar, qué cosas debo dejar de comer, porque sabemos que influye mucho la alimentación, pero para eso yo voy a dejar los números telefónicos para que puedan realizar todas sus consultas al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777, y por supuesto también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales a Cuerpo Médico. Así es. Doctora Viverach, gracias. Vamos a comenzar el programa un poco describiendo qué cosa es la pancreatitis, ¿no? Y cuáles son aquellos factores que desencadenan esta inflamación. ¿Qué tal, doctores? Muy buenos días. Encantada de estar con ustedes.
El páncreas es un órgano muy noble, como dijeron, bueno, es retroperitoneal, es pequeño, pero tiene unas funciones muy importantes, ¿no? Produce hormonas, esa es su función endocrina, produce insulina y glucagón, y también tiene una función exocrina que produce proteínas, produce enzimas para que podamos digerir los alimentos que consumimos, ¿no? Entonces, la pancreatitis viene a ser una inflamación del parénquima pancreático, es una patología muy común que puede ser muy leve, que es la mayoría de casos, casi el 90%, o puede ser severa e incluso mortal, ¿no? Los pacientes podrían entrar a UCI, incluso podrían fallecer, pero esto es muy poco frecuente, es menos del 1% gracias al tratamiento oportuno que se les puede dar, ¿no? Doctora, ¿y cómo se diagnostica o cuáles son los síntomas característicos de esta pancreatitis? Hay dos síntomas principales. El principal síntoma es el dolor. Es un dolor intenso, es un dolor 10 sobre 10. Es un dolor que tienes que ir a la emergencia. No es un dolor que no se puede tolerar, que incluso no pasa con los analgésicos que podrías encontrar en la farmacia. Puede acompañarse de, es un dolor que se presenta en la parte superior del abdomen. A veces puede aparecer, puede irradiarse en franja, puede irse al lado izquierdo, al lado derecho. Generalmente es en franja. Puede provocar además náuseas, vómitos. El dolor puede aparecer luego de una comida muy grasosa, muy copiosa, que estuvimos conversándolo, ¿no? ¿Hay fiebre o no? Puede haber fiebre durante los primeros 7 días, puede haber fiebre como parte del proceso inflamatorio, porque el páncreas provoca no solo una inflamación del páncreas, sino una inflamación sistémica, ¿no? Puede haber incluso insuficiencia respiratoria en los casos más severos, insuficiencia renal, ¿no? Es decir, que la inflamación puede ser severa, ¿no? O sea, el síntoma prioritario es el dolor. El dolor. Aquí en el centro del abdomen. Sí. Y esto me imagino que entra en colisión con otros diagnósticos de síndromes dolorosos abdominales, Claro. que de pronto hay que distinguir. Doctora, ¿qué factores de riesgo hay o qué cosas causan en realidad esta inflamación del páncreas? Claro, la causa principal es la litiasis biliar, ¿no? Es decir, O sea, los cálculos en la vesícula. en la vesícula. Entonces, las personas que tienen cálculos en la vesícula y que ya han tenido cólicos biliares, incluso que tal vez tienen ya la indicación de cirugía, luego de comer de repente algo de grasa, algo que le dijeron que no coma, y comió algo grasoso, puede iniciar con el dolor y el dolor ya no cede, tal vez como en un cólico biliar que se toma un analgésico y cede, pero esta vez ya no cede y es un dolor intenso que continúa, ¿no? Entonces es momento de ir a la emergencia y ahí nos van a tomar los exámenes de sangre, ¿no? Las enzimas pancreáticas para ver si tenemos o no tenemos una pancreatitis. Ahí le deslizo yo una pregunta ya a título personal, ¿no? Yo tengo hace mucho tiempo, tengo diagnosticado de manera casual un cálculo en la vesícula, ¿no? Mi padre tuvo cálculos, mi hermana tenía cálculos. Entonces dije yo, haciendo un examen de rutina, a ver, mírame la vesícula y tengo ahí un cálculo grande que no se ha movido aparentemente y yo nunca he tenido sintomatología. La pregunta es, las personas que tienen un cálculo en la vesícula y que no son sintomáticos, ¿tenemos riesgo de generar pancreatitis? 1, 2. ¿Es necesario remover ese cálculo inmediatamente o puedo tener una conducta todavía conservadora? Claro, es una patología muy frecuente, los cálculos en la vesícula. Generalmente los cálculos que salen a la vía biliar y provocan pancreatitis son cálculos pequeños. No lo puedo descartar, es decir, que sí hay un riesgo de hacer pancreatitis si es que tiene cálculos en la vesícula. Generalmente los cálculos lo que provocan al inicio son cólicos biliares, ¿no? Dolores en la zona del lado derecho, debajo de las costillas, el hipocondrio derecho, y la indicación para cirugía es esta, los síntomas, ¿no? Es decir, que si empieza a tener síntomas una persona que tiene cálculos, sí ya estaría indicado que vaya a cirugía. O sea que si a mí se me remueve un ratito el cálculo y me comienza el primer cólico, yo ya hago mi laparoscópica para sacarme la vesícula, porque si no podría también tener pancreatitis. No solamente colecistitis, o sea, no solamente inflamación de la vesícula y el dolor, que también es intenso, sino de paso, porque lo que pasa es que esos cálculos caen a través de un conductito y es en común. O sea, tanto el páncreas como la vesícula tienen un conducto en común a través del esfínter de Oddi, donde eso se obstruye y da paso pues a este factor de las propias enzimas pancreáticas son las que generan la inflamación y la diría que destrucción, porque llega hasta la necrosis
del páncreas, casualmente porque se tapa por el cálculo y por ahí no sale bien la bilis. Entonces no siempre va a ser necesaria una cirugía, a menos que tenga A síntomas. menos que tenga síntomas. Muy bien. Los cálculos pequeños es fácil que salgan y en el conducto biliar no pueden pasar al intestino justamente por el esfínter de Oddi que está cerrado. Así es. Entonces se quedan atrapados en la vía biliar, ¿no? Y ya tenemos, doctora Viverach, una primera pregunta de Lucía, que nos está llamando de San Juan del Lurigancho. Muy buenos días, Lucía. Adelante, por favor. Buenos días. Mi pregunta de mío es, lo que pasa que yo tengo 33 años y yo tenía cálculos a la vesícula, pero de mío se me había complicado con 2 veces que había hecho pancreatitis. No me dieron ningún tratamiento para el pancreatitis, solamente tuve que estar 15 días con suero. Mi pregunta es, yo volvería a hacer, porque yo ya soy operada de la vesícula, ¿volvería a hacer una pancreatitis o ya no? Esa es mi pregunta. Una pregunta, ¿no? Porque hablábamos casualmente de que un factor de riesgo para que uno pueda presentar pancreatitis son las personas que tienen cálculo. ¿Me sacan la vesícula, ya el factor de riesgo desaparece? ¿O cuál es el cambio de estilo de vida de esta persona que ya tuvo pancreatitis? Claro, lamentablemente el factor de riesgo no desaparece. Es tal vez una persona con tendencia a formar cálculos. Hay otros factores de riesgo que son los factores de riesgo para formar cálculos, que son obesidad, ser mujer, tener más de 40 años. Entonces, y la dieta, ¿no? Rica en colesterol, porque estos cálculos son generalmente predominio de colesterol. Están compuestos por otras cosas, pero casi el 80% del cálculo suele ser colesterol. Entonces, el tratamiento de la pancreatitis es más o menos lo que usted dijo: hidratación, no comer para que el páncreas descanse, no produzca estas enzimas que lo autodigieren, estar hospitalizado, calmar el dolor y se indica la cirugía, la colecistectomía antes del alta para prevenir la recurrencia, ¿no? Para que no le vuelva a dar pancreatitis, pero no se elimina completamente el riesgo. Sobre todo no naturalizar el dolor, ¿no? O sea, acá siempre recalcamos una cosa, doctora, el gran defecto que tenemos de ir a la farmacia a automedicarse, ¿no? Dolor abdominal, por favor, anda a un centro de salud, a una emergencia, que sea el diagnóstico diferencial. Podría haber otra patología que es la causante de ese abdomen agudo. Claro, una de ellas es la pancreatitis, pero aún sea la pancreatitis, si es diagnosticada prontamente, se comienza con la reposición de líquidos, se comienza con una serie de medidas que hacen que esto no se agrave y no termine siendo una enfermedad mortal, ¿no? Sí. Ya tenemos otra llamada, ahora nos vamos hasta Cajamarca. Doctora Diana, buenos días. Buenos días, chicos. Felicitaciones por el programa y gracias por la respuesta de antemano. Gracias. Yo tengo 38 años. Cuando hace unos 6, 7 meses más o menos me diagnosticaron también que tenía cálculos en la vesícula. Entonces, la idea es, yo hice una dieta, ¿ya? De la cual me ayudó, pero mi pregunta es, ¿esos cálculos se reabsorbieron o qué pasó? Porque, bueno, ya no he tenido otro episodio. Muy bien, Diana, hemos entendido tu consulta, doctor. Claro, eso es muy común. Los cálculos no se reabsorben, es probable que los continúe teniendo. Habría que hacer una ecografía control para ver si tiene los cálculos, si están del mismo tamaño, si crecieron. Existe un medicamento que puede hacer que los cálculos disminuyan, pero generalmente se usa en las personas muy mayores que no pueden operarse porque ya no cumplen los criterios, ¿no?, para operarse. Eso es importante que también la gente lo tenga claro. El cálculo de la vesícula, el que lo tiene que vigilar hasta que de pronto tome una decisión operatoria, pero ese cálculo no desaparece, no existe ningún chancapiedra para la vesícula, para el cálculo, ese cálculo está ahí, Sí. porque mucha gente está siempre presto a decir, dame algo para disolver ese cálculo, y eso no sucede. Sí, es y muy después te voy a hacer común una eso. pregunta, ya tenemos varias en cartera, pero acerca de qué cosa pasa en el paciente que le quitan la vesícula con el fluido biliar. Pero bueno, vamos avanzando con las preguntas. Mila de Puente Piedra, buenos días, Mila. Aló, señorita. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, Mila? Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, señorita. Mi pregunta y mi consulta, soy una madre desesperada, tengo una hija que está en la silla de ruedas, que es de PCD. Imagínese, está desde el 2020 por el hospital Carlos Lafranco, porque en verdad en ese entonces no me atendieron, pero ahora último, en el mes de mayo, le llevaron en ambulancia para que pudieran internarlo al hospital. Y sabe que él ha hecho
señorita. Dicen los médicos que no saben atender a las personas que están en silla de ruedas, entonces yo quería pedirle un gran favor, por favor, al aire, que me recomiende un neumólogo y un otorrino. Mi teléfono es 976-110-869, 976-110-869. Lila, te hemos entendido perfectamente, sabemos tu preocupación, nos vamos a comunicar por interno para poder ayudarte. No es el tema central, pero nos comprometemos a poder llamarte y asesorarte, orientarte en cuanto a la preocupación que tú tienes. Muy bien. Y ahora nos vamos a Madre de Dios. Soledad, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, les llamo desde Madre de Dios. Justo estoy viendo el programa y me interesó mucho el tema porque son algunos síntomas que estoy teniendo. El dolor que tengo, ya más o menos un mes, me da así esporádicamente. Es en el centro del estómago, justo en el medio, porque no podría decirle la derecha o la izquierda, justo ahí. Pero se extiende un poquito solo en esa parte, no baja, me da más o menos de 15 a media hora, pero es un dolor, no sé, nunca creo que he tenido cólico, pero es un dolor insoportable. Ok, Soledad. No sé si sea ese que dicen pancreatitis o cálculos. A ver, Soledad, vamos a tratar de orientarte, pero efectivamente no todos los problemas de dolor abdominal tampoco son por pancreatitis, ¿no? O sea, la pancreatitis es un problema inflamatorio del páncreas, pero hay una serie de problemas abdominales, pero felizmente tenemos a una especialista de lujo ahora para ver cómo le podemos orientar. No podría ser un caso de pancreatitis aguda, porque como le dije antes, la pancreatitis aguda da un dolor 10 sobre 10. Es un dolor insoportable que te obliga a ir a la emergencia. Pero sí podría tratarse de un cólico biliar. Así no está en el lado derecho, ¿no? Así está un poco al centro, podría ser irradiado. Podría ser también cualquier otro problema abdominal, ¿no? Podría ser una dispepsia por una gastritis, claro. Podría ser de repente va acompañado de diarrea, ¿no? Tendríamos que preguntarle un poquito más a qué va asociado el dolor. Solo por curiosidad, cuando ustedes ven dolor abdominal, ¿qué es lo más frecuente de todos los dolores abdominales? Claro, lo más frecuente es dispepsia por gastritis. Por gastritis. ¿No? Muy bien, doctora. Ahora tenemos una llamada de Janet. Buenos días, Janet, de San Martín de Porres. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, lo que pasa es de que la semana pasada me hospitalizaron un viernes y al final, por el tema de que lo mío no era tanto una emergencia, porque a mí me detectaron hace 1 año y medio que tenía yo los cálculos, las piedras eran muy grandes, me indicaron. Entonces eso de tomar chancapiedra, como mencionó el doctor, o tomar otro tipo de medicamento natural, no iba a hacer de que reduzcan el tamaño de las piedras. Entonces ya me decidí a hacerme la intervención, pero esperé 3 días para la intervención. Pero yo tengo síntomas ya antecedentes de gastritis, porque hice el tratamiento de 15 días de las pastillas para eliminar el helicobacter. Entonces, en esos 3 días de espera, estuve en ayunas casi 12 horas porque me decían, si hay las salas de cirugía está vacía, ingresas, ¿no? A que te operen. Entonces, en esos 3 días se me complicó mi gastritis y me ardía horrible la boca del estómago, pero tampoco me decían que tome pastillas porque si no, no te van a intervenir. Entonces, luego llegó el día martes de la siguiente semana y recién entré a que me hagan la intervención en sala, pero cuando estuve en recuperación me ardía más la boca en vez de que me arda o el dolor de las heridas, de los 4 puntos que me hicieron. Pero mi idea es, ahorita yo no sé cuánto tiempo es mi recuperación a raíz de que ya me sacaron la vesícula. Muy bien, Janet. Y qué tomar, ¿no? Qué comer. Perfecto, entendimos perfectamente tu pregunta, Janet. Muchas gracias. Pero entiendo que probablemente los 15 días de tratamiento fueron tal vez para Helicobacter, ¿no? Porque es una causa muy común de gastritis y el tratamiento es 14 días como ella lo estaba mencionando. Luego de eso tiene que continuar un tratamiento para la gastritis, para bajar la inflamación del estómago. No termina con 14, 15 días de tratamiento. Entonces hay que continuar y lo puede reiniciar. Si ya está consumiendo por vía oral la comida, puede reiniciar también su tratamiento de gastritis. No hay ningún problema. Así es.
Y ahora tenemos otra inquietud de María que nos está llamando de San Isidro. Adelante María, por favor. Buenos días, gracias por su respuesta. ¿Sabe que yo soy una persona mayor, ya tengo 70 años y ya no tengo vesícula y me dieron unos cólicos fuertísimos, acudí a la clínica y me detectaron cálculos en la vía biliar. Me hicieron un CEPRE y vía endoscopía, ¿no? He quedado un poquito, no tan bien, porque siempre tengo un dolorcito en la parte izquierda y no me dieron un tratamiento como una dieta, ¿no? Yo quisiera saber qué tratamiento puedo seguir, porque siempre tengo un pequeño dolor en la parte izquierda. Agradezco por su respuesta. Muy bien, María, yo creo que tu pregunta complementa un poco las anteriores de los cálculos en la vesícula, porque efectivamente un factor de riesgo es tener cálculos en la vesícula biliar que se operan o no se operan, mi caso, que lo tengo ahí metido y que puede bajar por el conductito y ir hacia el esfínter de Oddi y producir el tema de la obstrucción en el páncreas y la gastritis. Pero otros son calculitos que se dan en las otras ampollas y por eso que te hacen esta intervención. El CEPRE es básicamente una intervención a través de catéteres y sería bueno que le explique cuál es el problema con estos cálculos y la pancreatitis, ¿no? Sí, muy interesante el caso porque complementa al anterior, ¿no? Es decir, que cuando te sacan la vesícula no se elimina el riesgo, ¿no? Porque hay otros factores de riesgo para formar cálculos, como la dieta, como ser mujer, como tener mayor de 40 años y la obesidad. Entonces, esos son factores que hay que tratar. La dieta tiene que ser baja en grasas, ¿no? Porque como dije, son a predominio de colesterol. Y estos cálculos que se formaban antes en la vesícula se pueden formar ahora en las vías biliares. Eso. ¿No? Eso es un tema importante que las personas lo conozcan porque eso me hace acordar otros temas de salud donde la gente dice, ya me sacaron la vesícula, entonces no podría tener un cálculo porque las vías biliares todavía continúan y pueden haber cálculos a pesar de haber sacado la vesícula, ¿verdad? Sí. Sí, es verdad. La CEPRES es como una endoscopía por el cual se ingresa hasta la vía biliar y se limpia toda la vía biliar. Es decir, es muy poco probable que el dolor sea por algún problema de la CEPRE, ¿no? Generalmente no hay ese tipo de complicaciones que quede un dolor. Pero habría que estudiar. Pero esta endoscopía de vía biliar también es una operación bien delicadita, no es tampoco como la endoscopía gástrica que usted entra, ¿no? Esta tiene que ser hecha por un profesional con bastante experiencia porque va a limpiar las vías biliares, ¿verdad? Sí, hay un corte, ¿no? Hay que tratar de evitar el sangrado, se ingresa vía biliar con instrumentos, ¿no? Con balones, con canastillas. Si es un procedimiento más largo, con anestesiólogo, ¿no? Es más complicado que una endoscopía. Y a María, ¿qué le podemos aconsejar? Ella como que no está todavía satisfecha porque todavía no siente que su problema sea terminado, porque un poco lo que deja traducir ella con su pregunta es, a mí ya me sacaron la vesícula, me están haciendo este CEPRE, que es la endoscopía de la vía biliar, pero todavía tengo dolor. Pero todavía no se siente bien, ¿no? Ajá, entonces, primero habría que acudir a un nutricionista para que le deje una dieta especial para ella, según su peso, según su talla, baja en colesterol, en lo que ella necesite. Cambiar el estilo de vida, ¿no, doctora? Porque siempre piensan que son los medicamentos o los procedimientos que tenemos que hacer y no, es el estilo de vida que tenemos que tener en cuenta. Doctor, y tenemos otra llamada de Piura, nos vamos al norte. Elmer, buenos días. Buenos días, un gusto saludar. Elmer, ¿podrías bajar el volumen de tu televisor para poder escucharte con mayor claridad, por favor? Aló, buenos días. Hola, buenos días, Elmer. Sí, perfecto. Sí, un saludo al doctor Tejada, a la doctora que está ahí. Mi pregunta es breve y concisa. A mí me operaron de la vesícula. Bueno, el dolor sí lo he tenido mucho tiempo, muchísimo tiempo. Yo cuando estudiaba en la universidad siempre lo he tenido, pero yo me tomaba una manzanilla bien cargadita y eso era mi calmante, hasta que creo que llegó el momento que me tumbó. Bueno, me hicieron la operación, quedado bien, gracias a Dios, pero sí siento que algunas comidas me hacen mal. Creo que el doctor no me explicó tan bien, al menos creo que me doy cuenta que las comidas grasosas, esa es mi pregunta, ¿cuál es el tratamiento de ahí? Muchas gracias por Muy bien, Elmer, gracias por tu llamada, doctora. ¿Qué cuidados debemos tener después de una pancreatitis?
Claro, eso complementa algo que estábamos hablando antes. Una vez que eres operado de la vesícula, la función era almacenar la bilis y concentrarla y mandaba esta bilis al intestino cuando comíamos alimentos. Pero ahora la bilis que se produce en el hígado está pasando constantemente al intestino todo el día, entonces podría irritarlo. Es por eso que algunas personas luego de una colecistectomía, de una operación de vesícula, pueden tener diarrea. Entonces hay que venir a consulta para ver si la causa de la diarrea son estas sales biliares o es alguna otra causa. La causa del dolor pueden ser gases, puede ser algún cólico por otro motivo. Si es por las sales biliares hay un tratamiento, ¿no? No tiene que tener dolores ni cólicos, ¿no? Se puede tratar. Pero hay factores de riesgo que también tenemos que hablar aquí acerca no solamente de la comida copiosa, que a veces hay mucha susceptibilidad de parte de la persona que tiene estos problemas. El alcohol, por ejemplo, ¿no? El alcohol es probablemente uno de los factores que desencadena también esta pancreatitis. O algunos medicamentos también. Medicamentos, hay que cuidarse. Yo creo que de todas maneras el haber salido de la operación de cálculos, qué sé yo, no nos libera de la posibilidad de tener una nueva inflamación, porque también, ojo, hay la pancreatitis crónica. O sea, nos estamos concentrando solamente en la aguda, intensa, aquella más delicada, por supuesto, pero también tenemos la crónica, la autoinmune, tenemos otro tipo de variedades que las conversaremos en un momento más, pero ya tenemos otra inquietud de Ángel, de San Borja, de mi barrio, de mi distrito. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, doctor, buenos días. Adelante, Ángel. Cuéntanos. Bueno, le cuento, pues, en San Borja usted sabe que está la clínica de especialidades médicas. Sí, cuéntenos. Cuéntenos, Ángel, ¿cuál es su inquietud? Me fui como a las 11, 12 de la noche porque tenía un cólico, dije me voy a comprar una buscapina. ¿Ya? A ver, baje el volumen, Ángel, cuéntenos, para entender cuál es su pregunta. Ya, total, lo que me pusieron, porque tenía un cólico alrededor del estómago, ¿ya? Me pusieron unos calmantes, y no me calmaba, me pusieron 1 litro de suero y total me volvieron a poner más calmantes y no me pasaba. El doctor que me atendió me dijo, chequéate el páncreas y anda, vete a la clínica el otro día, ¿no? Porque en la noche no tienen consultorio. ¿Ya? Entonces ya me han hecho los análisis y tengo amilasa. Tengo 967. Sí. Eso es muy importante. Y la lipasa está en 1250. Muy bien. Claramente, ahora te vamos a hablar acerca de esos exámenes aquí con la doctora para darte una orientación al caso, Ángel. A ver. Claro. Doctora, acá yo creo que está hablando ya de un diagnóstico, ¿no? Ya estamos estableciendo diagnóstico, se le ha pedido enzimas hepáticas y esas están altas. Sí, es lo que decía, son enzimas del páncreas que están elevadas más de 3 veces el valor normal, entonces es un diagnóstico de pancreatitis aguda. Justamente el dolor fue intenso, no se dio con los analgésicos, un dolor 10/10 que lo obligó a ir a la emergencia y a tomarse las pruebas. Ese paciente, por ejemplo, Ángel, usted tiene que ir a un centro de salud y quedarse en emergencia porque es súper importante que esto se controle. Hay que evitar el estar comiendo en este momento, hacer un NPO, como se llama, tratar de no comer, de no estimular más a su páncreas hasta que este tema ceda, porque hay que estar en un centro de salud. Pero vamos a un corte y ya volvemos con más aquí en Cuerpo Médico hablando de la pancreatitis. Estamos en Cuerpo Médico hablando de la pancreatitis con la doctora Vieverach del Hospital Sergio Bernales. Y bueno, hace un momento no reiterarle nuestra indicación a Ángel que tiene que ir a un centro de salud porque él en este momento está cursando con una pancreatitis y eso tiene que ser atendido en un centro hospitalario. Eso no debe estar tomándose buscapinas en la farmacia o colocándose inyecciones porque esto tiene un curso y ese proceso hay que controlarlo en un establecimiento especializado. Y vamos a hablar más adelante, después de la llamada, cuáles son las complicaciones si no tratamos esta pancreatitis como debería ser. Así y ahora tenemos a Sonia de ATE. Buenos días, Sonia. Sí, buenos días, doctores. Quisiera primero hacer una acotación
que vi un programa similar al de aquí de Chile y un especialista dijo que allá en Chile mayormente las mujeres tienen es una estadística muy alta que de cáncer de vesícula, y entonces él recomendaba que todas las mujeres mayores de 35 años deberían extirparse la vesícula. Yo quisiera saber la opinión de la doctora. Gracias. Muy bien, Sonia, gracias. Claro, deberían hacer, no es la indicación acá en Perú, debería realizarse de repente una ecografía si es que hubiera algún pólipo en la vesícula, hubiera alguna alteración en la pared de la vesícula, podríamos indicar la cirugía, ¿no? Pero extirpar como profilaxis no es recomendable. No hay ninguna cirugía preventiva, solamente se realiza cirugía si realmente lo necesitamos, pero los controles siempre son necesarios, Han ¿no? habido épocas en las cuales se sacaban amígdalas, sacaban apéndices, todo para evitar, se sacaban úteros. Hoy día más bien los dientes, ¿sí? Y ahora lo que se trata es tener ser menos invasivo. Menos invasivo, y cuando, claro, la funcionalidad comienza a ser un riesgo, pues de hecho sí hay que tomar acciones, ¿no? Y tenemos otra inquietud de Celia que nos está llamando de ATE. Adelante, Celia, por favor. Aló, buenos días, con todos los doctores, por favor. Deseo saber si existe, es cierto que existe varias clases de pancreatitis y a qué se debe. Sí. La pancreatitis afecta qué órgano del abdomen. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Los análisis, por favor. ¿Escuchó bien, doctora? ¿No? Sí, claro. La pancreatitis es una inflamación del órgano páncreas, ¿no? El órgano se llama páncreas. Sí existe varios tipos, bueno, dos tipos, aguda y crónica. De repente la inquietud era sobre las causas, ¿no? Hemos hablado mucho de los cálculos en la vesícula, pero hay otras causas, el alcohol, triglicéridos elevados, etcétera, ¿no? Otras causas. Muy bien. Tenemos varias preguntas pendientes y les pedimos un momentito de paciencia, que nos esperen, porque ya volvemos, ya estamos con el doctor Jorge Cabrera en el Centro Botánico, en el Jardín Botánico, porque él también nos va a traer consejos muy interesantes acerca de cómo cuidar con plantas nuestro hígado. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Alberto, Roxana, nuevamente desde el Jardín Botánico del Instituto Nacional de Salud. Un gran saludo para ustedes y también para nuestros fieles televidentes que de lunes a viernes nos ven. Y hoy día ya estamos con el bloque de las plantas medicinales. Y muy importante los consejos que están brindando, doctor Alberto. He escuchado que han mencionado una planta emblemática de la medicina tradicional del Perú, como es la chancapiedra. Sin embargo, mencionarles que las plantas pues tampoco son milagrosas, ¿verdad? Cuando ya hay complicaciones como las que ha mencionado nuestra doctora invitada, por ejemplo, ya no hay plantita que nos pueda salvar. Necesariamente tenemos siempre que recurrir al personal médico que nos dé los consejos respectivos acerca inclusive de lo que podamos estar tomando. Ya han hablado de la chancapiedra y la tenemos aquí. Miren, esta chancapiedra la llamamos nosotros Phyllanthus niruri, los botánicos, de la familia Phyllantaceae. Es una planta que ayuda precisamente a poder expulsar pequeños residuos que se puedan encontrar en la vesícula o a nivel del riñón, pero ya cuando estos son muy grandes, pues otra es la prescripción que hay que dar. Así que, por favor, siempre consulta a su médico. El médico es su amigo. Acá tenemos entonces a la chancapiedra. Nuestros amigos de la Amazonía seguramente están muy contentos de ver a una de sus plantas emblemáticas desde aquí, desde el Jardín Botánico de Plantas Medicinales del Instituto Nacional de Salud. Muy bien, al costado de la chancapiedra hemos puesto la alcachofa. ¿Y por qué la alcachofa? Porque la alcachofa, en realidad quisiéramos hablar de las hojas solamente, que están un poquito escasas. Las hojas tienen propiedades muy interesantes como hepatoprotectoras y las podemos consumir a manera de infusión. Podemos dejar reposar las hojas de la alcachofa de 5 a 10 minutos en una taza de agua caliente y bebernos esa infusión, y de esa manera nosotros vamos a estar favoreciendo el metabolismo que nuestro precioso hígado pues tiene que realizar. Otras plantas también muy interesantes relacionadas al tema de hoy, estamos escuchando acerca de pancreatitis, y si hablamos de páncreas tenemos que hablar del yacón. ¿Y cómo el yacón está relacionado con el páncreas?
por la producción de la insulina. Aunque no necesariamente relacionado con la pancreatitis, pues el yacón es un producto natural también muy interesante y lo queríamos mostrar en la mesa, doctor Alberto, doctora Roxana, porque está floreando nuestro yacón. Es extraordinario poder ver cómo una planta que crece en la Amazonía florea aquí en la costa, así que ustedes verán que la flor se parece mucho a la de un girasol, porque el yacón es de la familia del girasol. Entonces, aquí tenemos al yacón, que es una plantita. Se utilizan sus hojas en infusión y acá hemos preparado una infusión precisamente de hojas de yacón que tiene la propiedad de favorecer la producción de insulina en el páncreas, ¿verdad? En los islotes de Langerhans. No vamos a entrar en más detalles, ahí lo dejamos. Entonces, un sorbito de yacón. Salud, doctor Alberto. Delicioso. También se utilizan las raíces del yacón. Atención, las raíces del yacón contienen una sustancia llamada inulina, que es un sucedáneo, un sustituto del azúcar, y ya tiene estudios de que es un buen reemplazante del azúcar, así que las personas podrían usar miel de yacón, por ejemplo, siempre consultando con su médico, pero como les mencionaba, ya hay estudios en revistas importantes a nivel académico que referencian que la miel de yacón es un buen sustituto del azúcar, sobre todo para personas que sufren diabetes. Así que el personal de salud, personal médico, acá tiene un recurso maravilloso también relacionado a este tema de páncreas y producción de insulina. Y muy bien, vamos también a este tema de las plantas amargas. Doctor Alberto, doctora Roxana, queridos amigos televidentes, ustedes seguramente en algún momento han ido a un emolientero y han tenido la oportunidad de que el emolientero les dé un amargo. Los emolienteros generalmente tienen un amarguito y la tradición, que es lo popular en el Perú, que dicen que estos amargos ayudan a limpiar la sangre. Caramba, yo de adolescente me acuerdo, ¿no? Por los consejos de mi madre, tómate ese amargo para que no te salgan granitos en la cara, me decía, porque tu sangre está sucia. Miren, son las creencias populares de nuestro pueblo y que son explicadas ya a nivel académico a través del uso de estas plantas amargas, porque estas plantas amargas, como el diente de león que lo tenemos aquí, y como la achicoria que tenemos aquí, ayudan en el metabolismo del colesterol. ¡Qué interesante! Favoreciendo, por ejemplo, la secreción biliar. Aunque ya estamos escuchando también en el set hablar acerca de las precauciones que tenemos que tener con estas plantas que secretan, que ayudan a la secreción biliar cuando hay un problema a nivel de la vesícula. Sin embargo, cuando nosotros estamos estamos bien de salud, podemos agregar en nuestra dieta el diente de león y la achicoria, que son plantas un tanto amargas, pero que nos ayudan, como les mencionaba, en el metabolismo del colesterol a través de la secreción de la bilis. Y finalmente, una planta hepatoprotectora muy importante y que también tiene que ver con el metabolismo del colesterol es el boldo. Qué duda cabe, tenemos aquí a una de las maravillosas plantas del sur del Perú, seguramente amigos que nos ven en Chile, norte de Chile, por supuesto, una planta nativa de esa zona, Peumus boldus, que ya la podemos nosotros tener inclusive en filtrantes y que nos van a ayudar a fortalecer a este órgano tan importante que lo tenemos muy cerca al páncreas, que se llama el hígado. Entonces vamos a preparar también una pequeña infusión de nuestro riquísimo boldo para poder brindar en esta mañana con una infusión de boldo. Aquí nosotros ya la tenemos preparada, esta es la magia de la televisión. Y doctor Alberto, doctora Roxana, desde el Jardín Botánico de Plantas Medicinales del Instituto Nacional de Salud, les mandamos un gran abrazo a ustedes y a nuestros televidentes también. Y salud con boldo. Adelante, estudio. Salud, Jorge. Muy bien, Jorge. La verdad que con boldo y nosotros... Con un matecito. Con un matecito de boldo también. Así que estamos Vamos preparados aquí en el set porque nos tratan muy bien acerca de estas plantas medicinales que las ponemos en práctica inmediatamente. Y bueno, ya tenemos... Una llamada preguntas. más. Sí, tenemos una llamada de Jorge de San Juan del Lurigancho. Jorge, ¿cuál es tu consulta? Buenos días. Quería preguntarle a la doctora, cuando uno tiene, en mi caso tuve una pancreatitis de origen biliar
¿Por qué solamente al encontrarse un cálculo en la vesícula o que fue expulsada el colédoco, fue sacado con una CEPRE, por qué los médicos siempre optan por operarse y no brindan un tratamiento? Le digo esto porque escuché de una gastroenteróloga que dijo, si ha tenido un solo episodio en su vida de cálculos biliares o una infección o una pancreatitis, se puede tratar, pero yo veo que más optan por operar. Y como escuché que la vesícula se concentra en la mayor potencia de la bilis, digámoslo así, y tener cálculos es simplemente una bilis endurecida, ¿no? Y no sé dónde se forman los cálculos, bueno, debe ser en la vesícula o a veces drenan del propio hígado. Muy bien, ¿Qué Jorge. métodos se están utilizando actualmente para operaciones? Muy bien, Jorge, entendimos perfectamente tu pregunta. Estamos Sí, hablando de tratamiento. la indicación es la cirugía. Como le decía, existe un tratamiento médico que generalmente se da en personas mayores que ya no pueden operarse por otras comorbilidades que puedan tener, respiratorias, cardiovasculares. ¿Por qué no se le da esa opción a las personas más jóvenes? Porque no está comprobado que el medicamento en todos los casos disuelva los cálculos y también cuando se deja de tomar el medicamento se vuelven a formar. Entonces no es un tratamiento efectivo ni definitivo para Cada paciente es un tratamiento individualizado según las necesidades que presenten. No siempre va a ser tratamiento de medicación o no siempre cirugía, ¿no? Tenemos otra inquietud de Gisela que nos está llamando de San Juan de Miraflores. Adelante, Gisela. Buenos días. Adelante. Quisiera hacer una consulta. Lo que pasa es que en el... Baja tu volumen de tu televisor. A ver, Gisela, por favor. Ya, un momento. A ver. Lo que pasa es que en el 2018 a mí me dio como, ¿cómo se dice? Me dolió mucho el estómago cuando estaba embarazada. ¿Ya? Mi primer hijito. Ya me llevaron al hospital y me hicieron una ecografía y me dijeron que no tengo nada. ¿Ya? Pero a mí me dolía mucho, me dio como cólico. ¿Ya? Entonces cuando nació mi hijo, me dio ya así como cólico, o sea, no podía respirar, sentía que en la boca del estómago se me cerraba y no podía pararme. Ya, y entonces cuando me llevaron al hospital me dijeron que tengo pancreatitis. ¿Ya? Y ya, pues yo me fui a sacar mi ecografía y todo, y me dijeron que no tengo nada de eso. Ok, Gisela. De repente quisiera saber qué exámenes Exacto, podrías vamos a concentrarnos- tomar para diagnosticar. Eso, vamos a concentrarnos ahora en el diagnóstico. ¿Qué herramientas tenemos los médicos o cómo orientar a un paciente que tiene sospecha de pancreatitis para pruebas que se hay que hacer, tanto de laboratorio como de ecografía o resonancia que se podrían hacer? En este caso quisiera complementar que el embarazo es un factor de riesgo para la formación de cálculos en la vesícula. Entonces, Claro. puede ser que hayan aparecido durante el embarazo, por eso ya dice que le hicieron una nueva ecografía. Si tenemos un caso de pancreatitis y no hay cálculos en vesícula, tenemos que buscar otras causas, ¿no? Ingesta de alcohol, ingesta pesada de O sea, alcohol. un poco para lo anterior, o sea, el embarazo en sí puede haber ocasionado esa pancreatitis que Los luego cálculos. se fue y ya no la vamos a encontrar. Los cálculos, de repente el cálculo migró, era muy pequeñito y ya no hay más, pero sí se forman cálculos durante el embarazo. Entonces, si no tiene cálculos, se buscan otros factores de riesgo. Se toma exámenes de triglicéridos, de calcio, de parásitos en heces, imágenes, se investiga la ingesta de alcohol, ¿no? Esos son otros exámenes que podríamos hacer. En personas mayores de 45 años se busca la presencia de tumores, quistes, nódulos. ¿La ecografía es una herramienta interesante para el diagnóstico? De inicio, cuando llega una pancreatitis aguda, sí, a todos se les realiza una ecografía en la cual se busca cálculos y se busca ver la inflamación del páncreas, pero luego sí, podríamos complementar con una tomografía que nos deja ver mucho mejor el páncreas. ¿Y los exámenes de amilasa y lipasa que son de sangre son Claro, necesarios? amilasa y lipasa para diagnosticar una pancreatitis aguda al momento del ingreso. No nos ayudan mucho en el control, pero nos podría ayudar sí un perfil hepático completo, ¿no? Para ver vías biliares, para ver hígado. También después vamos a hablar sobre el tratamiento del pancreatitis en la parte crónica, Claro. ¿no? Porque estamos hablando en la parte aguda nada más, pero tenemos una llamada. José de Cañete, buenos días, José. Buenos días, José, te escuchamos.
muy buenos días, señorita, muchísimas gracias por la respuesta y Dios la bendiga. Mi consulta es, mi madre va a tener 90 años, de lo cual le han detectado cálculos en la vesícula y tuvo una consulta con el doctor de gastro y por la edad le recetó, o sea, una medicina, una cápsula. Ácido ursodeoxicólico. 3 meses de tratamiento, 2 pastillas diarias de 250 miligramos. Por la edad, dijo, no era conveniente operarla, 90 años. Muchísimas gracias por la respuesta, Dios la bendiga. Muchas gracias a ustedes también. Claro, es lo que estábamos conversando. Cada caso es individualizado y en pacientes mayores que no pasan los riesgos cardiológico o pulmonar, se puede recetar este medicamento. Muy bien, tenemos muchas inquietudes y agradecidos por sus consultas. Les pedimos un poquito de paciencia. Vamos a un corte y ya volvemos con la parte final de Cuerpo Médico hablando acerca de la pancreatitis. Tenemos muchas inquietudes y el tiempo se nos va volando y yo no quiero quedarme en el tintero simplemente con la pregunta última de la mamá de 90 años que no le operaban de la vesícula. Por ahí por la interna también nos están haciendo preguntas acerca de otra mamá de 85 que no la quieren operar de la vesícula por el tema de 83 años, que es mayorcita. ¿Hay problemas con ello? ¿Habrá posibilidades de que eso se presente en una pancreatitis más adelante? Claro, en estas personas mayores que tienen comorbilidades y que no pasan el riesgo quirúrgico, cardiovascular o pulmonar, se les da la opción de los medicamentos. El ácido ursodeoxicólico es el que se utiliza. En realidad se tendría que tomar por un tiempo, hacer control, pero podría tomarse de por vida. Esta no es la indicación para las personas jóvenes. En las personas jóvenes lo ideal es operarse. Okay. Muy bien, o sea, doctora. hay alternativas Sí, hay para bien. aquellas personas mayores que de pronto por riesgo quirúrgico no se atreviesen a hacer la operación. Pero hay otro método de tratamiento. Muy bien, quedó clarísimo. Ahora nos vamos hasta el Cusco con Miriam. Miriam, buenos días. Buenos días, doctora. No sé si me escucha. Te escucho fuerte y claro, Miriam. Ya. Yo soy una señora de 57 años. Ya hace 7 años tengo diabetes. Entonces, hace 3 años empecé a tener unos dolores al costado del ombligo derecho, de tal manera que se expande hasta el estómago. Entonces, cuando yo fui al seguro, me dijeron que era gastritis. Me dan la ranitidina, pero a veces no me hace efecto. Y no sé si yo alguna vez podría hacer esa pancreatitis, como dice la autorita. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Y acá yo puedo complementar qué relación hay entre el pancreatitis con algunas otras enfermedades. Claro, la diabetes no es un factor de riesgo para hacer una pancreatitis aguda. Después de una pancreatitis aguda muy severa, en la que ha habido mucha necrosis de tejido pancreático, podría presentarse una diabetes, una alteración en el manejo de la glucosa, pero la diabetes no causa pancreatitis, ¿no? Es al revés, podría ser en algún caso muy especial. Los dolores que puede presentar se pueden deber a otras cosas. La diabetes sí está asociada a muchos trastornos gastrointestinales, diarrea, estreñimiento y otros, ¿no? Y ahora nos vamos a Jauja. Nélida nos está llamando. ¿Cómo estás, Nélida? Muy buenos días. Buenos días. Con la doctorita, por favor. Sí, adelante. ¿Cuál es tu pregunta, Nélida? Cuéntanos. Yo estoy ahorita con el Ectobacter, me han detectado praclancia, HP, pílopo gástrico y estoy tomando unas pastillas, la amoxicilina de 500 y estoy tomando la furoxolisona y un jarabe en bismuto. Ya, bismutol. Pero siempre me duele la boca del estómago, hay ratos que me tuerce. Ok, muchas gracias, Nélida. Más o menos tenemos el contexto, ¿no? O sea, no ideal, pero tenemos el contexto. Claro, no es la pregunta sobre pancreatitis, pero el tratamiento de Helicobacter durante el tratamiento, que son 14 días, puede ser muy molestoso, puede causar mayor dolor abdominal, náuseas, amargura de boca. Entonces, tratar de terminar los 14 días porque es bien importante poder eliminar el Helicobacter para curarse de la gastritis. Doctora, ya un poco en el final del programa, hablar un poquito de lo que es la pancreatitis crónica y en qué pacientes se ve esa pancreatitis crónica, porque
Casi todo el programa ha sido muy vinculado a los cálculos, a la vesícula. Por supuesto, nos ha llamado Ángel, que casualmente estaba con una pancreatitis en curso, ¿no? Porque tenía todos los síntomas y los exámenes positivos y que hay que tratarse. Pero hay la presentación crónica. ¿Quiénes son los más vulnerables para esta presentación? Claro, la pancreatitis crónica se puede presentar en pacientes que consumen, por ejemplo, un consumo pesado de alcohol, ¿no? Son pacientes que hacen este consumo por más de 5 años. Esto podría llevar a una pancreatitis crónica. Podría dar diarrea crónica como consecuencia de que el páncreas ya no produce las enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos, ¿no? Ahí tenemos que suplementar con enzimas en manera de pastillas, ¿no? También hay otras causas mucho más raras que son autoinmunes, que se ven muy poco, ¿no? Se ven muy poco acá. Doctora, ¿qué consejos o recomendaciones nos da a todos los televidentes para evitar una pancreatitis? Claro. Reducir el riesgo. Lo que usted mencionó bastante, los estilos de vida, ¿no? Estilos de vida saludable, comer bajo en grasa, hacer ejercicio, no automedicarse, acudir a consultas si es que tenemos alguna molestia gástrica que no sabemos qué es. Yo creo que es un gran mensaje, doctora. Control. No automedicarse. Dolor abdominal, dolor que hay que ir a chequearse a una emergencia médica para hacerle el seguimiento, porque detrás de él podría haber varios otros problemas en el estómago, en la vesícula, en el páncreas. Pero, por ejemplo, si hay una pancreatitis, hay que estar bajo vigilancia médica y tratamiento médico inmediato, porque eso se puede complicar. Ese es un mensaje de orientación que Cuerpo Médico realmente quiere llevar y transmitir a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Doctora Viverat, muchas gracias por su experiencia y sus consejos. Ha sido muy didáctico, hemos aprendido mucho de esta enfermedad prevalente que está asociada a muchos otros factores de riesgo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hemos aprendido de la mano. A todos sus amigos televidentes de todo el país, gracias por su preferencia, por su sintonía, por su confianza. Nos estimula siempre a seguir enviándoles un mensaje de cuidado y de salud a todos nuestros compatriotas en nuestro extenso país. Mañana tendremos un programa muy interesante orientado a la pérdida de audición. Es un tema que le interesa a todos, a grandes y a chicos, y estaremos aquí en Cuerpo Médico, pero ya no hay tiempo para más y ya nos conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana.